El espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Los saludamos con mucho gusto iniciando esta nueva semana del mes de julio. Mi nombre es Begoña Lomelí y también saludo con mucho gusto a mi compañera amiga Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Bego, ¿cómo estás tú? Muy bien, iniciando semana. Listas para arrancar con otro programa. Listísimas. Y bueno, pues también saludamos a todo el equipo de Vive Eco. Gracias a Fortino Montaño, gracias a Enrique Posadas, muchas gracias. Gracias también a Claudia Fernández, nuestro ingeniero, aquí también ya está. Agradecemos a Jorge Aguilera, a él sí, Fernando Martínez, que reciben esta señal por radio y televisión, así como en los teléfonos a Elsa Álvarez, Almita Chávez, y bueno, pues también Rodrigo Carballo, que nos apoya en las redes. Hoy ya le vamos a platicar acerca de transgénicos, seguridad alimentaria, transgénicos y también alimentos orgánicos, ¿cómo ves? Así es, ya hemos hablado un poquito acerca del tema, pero hoy vamos a profundizar un poquito acerca de estos alimentos y para la gente que le quede como bien claro, ¿no? ¿Por qué son transgénicos? ¿Por qué son malos? ¿Por qué son buenos? Para quien piense que son buenos. Y hoy les vamos a dar un poquito más de información acerca de esto. Pues ya saben, comuníquense con nosotros. Hoy las líneas telefónicas cambiaron un poquito, por eso les vamos a decir despacito. Hoy se pueden comunicar con nosotros al 3030-5334 o al 3030-5336. En redes sociales, ya dijo Bego, nos está apoyando Rodrigo. Nos pueden encontrar en Facebook como Vive Espacio Eco y en Twitter como @vive_eco. Cualquiera de esas maneras de comunicación, nosotros ahí estamos al pendiente para recibir sus comentarios. Así es. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto a Jimena Escobar. Ella es productora de alimentos orgánicos. Jimena, bienvenida a Vive Eco. Hola, muchas gracias por invitarme y por estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Pues Jimena tiene mucha experiencia como productora de alimentos orgánicos y además tiene mucha información acerca de los transgénicos. Es por eso que pues quisimos invitarla, ¿no? Así para es. que nos platique pues un contexto, Jimena, acerca de qué son los alimentos transgénicos y dónde los encontramos. Pues los alimentos transgénicos son alimentos que están genéticamente modificados, están alterados en algún tipo de gen. Esto producto supuestamente con el supuesto de mejorarlos, pero nos hemos dado cuenta en el transcurso de los años, Estados Unidos fue el primer país en generar transgénicos, que hay efectos nocivos para la salud, además que tiene efectos colaterales en cuanto a la siembra y a los cultivos en el campo, ya sea teniendo el monopolio de las semillas, como también la afectación al campo mismo, el agricultor, en cuanto a la productividad de esta semilla. Y pues los productos orgánicos son productos que las semillas pueden haber en el tiempo haber hibridado, que les llaman, que se hayan juntado por polinización o por siembra a través de los años, y pues esa semilla se va modificando, pero no pierde los nutrientes originarios de la semilla criolla, por así decirlo, aquí en el caso de México, con el maíz criollo, de tantas variedades de maíz que hay aquí en México. Pues sí. Nosotros escuchamos productos transgénicos o alimentos transgénicos y a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente es el maíz, ¿no? Pero ¿qué otros alimentos son los más comunes que estén alterados? Los alimentos más comunes son la soya transgénica, que en el caso de toda la península del Golfo de México se presentó en el año 2011 soya transgénica en fase piloto y en fase experimental. En el caso de España, los tomates están siendo modificados genéticamente. De hecho, hay una publicidad muy interesante en internet, hay mucha información en cuanto a la situación del campo en España actualmente, producto de esta siembra de transgénicos. A nivel mundial se exige un etiquetado para que los productos transgénicos, uno como consumidor pueda acceder a esta información, y en el supermercado, que sea un derecho a una alimentación sana. Y en el caso de México hay una variedad infinita de productos transgénicos que no sabemos que son transgénicos, porque no hay un etiquetado, no hay una legalidad de por medio que exija a las empresas etiquetarla. Entonces nosotros aquí vamos al súper y podemos estar comprando algo y sin saber que es transgénico porque no viene la etiqueta. Se estima que el 80% de lo que está en nuestra mesa es de origen transgénico. Y nosotros, el 80%. Y nosotros no tenemos idea.
¿Por qué dicen que, bueno, qué es lo que le mejoran a las semillas, ¿no? O sea, porque uno se puede imaginar así como que una jeringa, ¿no? Llena así como que de vitaminas, energía, no sé qué tanto, y se lo inyectan al maíz o a la soya o al tomate, etcétera. ¿Qué es lo que le mejoran a esa semilla para hacerla transgénica? Generalmente es para poder que la verdura y la fruta esté todo el año en la mesa de cada uno. Entonces ahí se va alterando un poquito los ciclos naturales que tiene la semilla, ya sea en verano, en invierno, primavera. Y la idea de esto es hacer un producto más fuerte que esté más tiempo en el congelador en los supermercados y que tenga una vida promedio de un mes y medio, la fruta ya cosechada, y que no se altere su aspecto físico, su sabor, su color, etcétera, su tamaño. Entonces, pero eso en detrimento de que al pasar de los años este consumo permanente pues pueda tener alguna afectación a nuestra salud. ¿Podríamos decir que le están poniendo una especie de conservador? En cierta manera sí. Por ejemplo, lo más frecuente o lo que se ha visto hasta el momento en el caso de los tomates, ponerle gen de pescado para que pueda durar más tiempo a bajas temperaturas y en el congelador. Entonces, para que el tomate se mantenga brillante y durito. Y entonces sí es un problema muy fuerte, y el mayor problema aquí es el desconocimiento, que la mayoría de la gente, si no tiene este acceso a la información, es muy difícil que uno se entere. Entonces sí, las grandes compañías como Monsanto, Pioneer, Syngenta te venden el tema del transgénico muy bonito. De hecho la publicidad es preciosa, como que es lo que nos hace bien. Ajá, y va a salvar al mundo de la hambruna. Exacto, ¿no? Es como la premisa principal que tienen estas empresas, y donde te la venden porque te dicen de que con esto se va a acabar el hambre en el mundo, cuando el hambre del mundo se va a acabar cuando se deje de monopolizar con la alimentación, cuando el campo tenga vida, sea fuerte y el campo pueda generar alimentos para todos. Además estamos hablando de que si llegas al súper y tú ves la calabaza súper fresca y súper brillante, pero nos están diciendo que a lo mejor lleva ahí 20 días y después de o sea, naturalmente si tú cortas algo y lo dejas 20 días ahí, como que no está sano, ¿no? Y no tenemos idea, digo, claro, está muy fuerte. Para las personas que nos están sintonizando y que luego les haremos platícanos, para todos y para las personas que nos sintonizan, ¿cuáles son los daños que se han comprobado en laboratorio o en qué tipo de experimentos se ha comprobado que a la larga el consumo de alimentos transgénicos puede hacer daño a la salud? ¿Con qué experimentos y en cosas tan concretas como qué nos hace daño para la salud? Ok, sí, de hecho en Argentina, en la parte norte, en Córdoba, hay un estudio muy importante que hicieron varios investigadores, en específico con el tema de la soya transgénica, porque todas las primarias y las comunidades que estaban alrededor de los campos de cultivo transgénico de soya presentaban problemas respiratorios, efisemas pulmonares, los niños tenían mayor disrupción en los tejidos neuronales, o sea, la dendrita no hacían tantas conexiones como un niño normal del mismo nivel, y son niños que están teniendo problemas de déficit atencional, de mayor ausencia escolar, ausentismo escolar porque se sienten enfermos o se deben quedar en casa. Y hubo un estudio que salió el año pasado, casi a mitad de año, que sí son ratas, que hasta la cuarta generación presentaban las ratas úlceras, cáncer, malformaciones, o sea, ya en la cuarta generación se veían ratas que salían con ciertas malformaciones internas, de órganos internos. Entonces, sí es, aquí el tema no es que no hay nadie ha invertido lo suficiente para generar estos estudios. Ese es un problema así muy latente, que no están estos estudios de por medio, no hay como mucha inversión para desmitificar los transgénicos ni a favor ni en contra. Sí, en cuanto a medicina, la mayoría de la medicina que consumimos es transgénica. Y no, bueno, Jimena, cada vez nos vamos apagando un poquito más. Porque se habla mucho de los alimentos transgénicos en México, el tema del maíz, pero las medicinas también transgénicas. Sí, las medicinas son transgénicas, y en ese sentido, como son los avances de la ciencia, los avances tecnológicos que permiten como este nuevo descubrimiento, más la repercusión en cuanto a los transgénicos en medicina, se cree que no es tan
fuerte como los transgénicos en la alimentación, porque ahí el daño es como mucho más directo y mucho más inmediato. Claro. Pues la semana pasada tuvimos una nota que cerdos fueron alimentados con maíz transgénico por 5 años y la mayoría presentaba un útero 75% más pesado, endometriosis, endometritis y un chorro de afecciones, y en teoría los órganos de los cerdos son como los más parecidos a los del ser humano, así que sí, en 5 años. Ahora, una persona que ha comido transgénicos por cuánto tiempo, a lo mejor tiene muchas afectaciones y no tiene idea que es la alimentación la que le está provocando todos estos males. Claro, no por nada somos lo que comemos, ¿no? Exacto. Y mira, a ver, hablabas al principio de que la responsabilidad del etiquetado, ¿no? En los alimentos. ¿Qué pudieran ponerse en estas etiquetas para que las personas lo consumieran? Porque la pregunta aquí para nuestra audiencia es, usted sabiendo que está consumiendo un producto transgénico, ¿lo compraría o lo comería? ¿Qué indicaciones o qué debería decir la etiqueta? ¿Es un producto transgénico? ¿Qué cosas buenas, cosas malas? ¿Qué debería de contener la etiqueta? Ya en el hecho de que se etiquete y que te digan este es un producto transgénico, ya de por sí el gobierno debe generar la información suficiente para que el consumidor elija informado. De esta manera, la etiqueta ya con que diga transgénico ya está bien. Más especificaciones pues serían como los nutrientes o cosas así que podría variarle, pero el tema aquí es que el consumidor tenga la información necesaria para tener este poder de escoger, de decisión, este poder de decisión, qué quiero consumir y qué quiero darle a mi familia, porque ese es un tema que está la ley es muy laxa aquí en México y en Latinoamérica en general. De hecho, los únicos países que etiquetan son China, Japón, en toda lo que es la Unión Europea existe el etiquetado y existe la prohibición a la siembra de transgénico, y de eso España es el único país que está sembrando transgénico, y es porque ya es un círculo vicioso, que en el fondo ya cuando siembras transgénico ya no puedes salirte de ese círculo. Tienes que seguir metiéndole un montón de fertilizantes, agropesticidas al campo para que te siga generando productividad. Entonces sí es el monopolio con todo el kit que conlleva comprar a Monsanto la semilla. Claro. Afortunadamente, cada vez está, no poniendo de moda, pero cada vez está haciendo un poquito más conciencia acerca de los cultivos, ¿no? De los urbanos, de los orgánicos, y la gente a lo mejor en su casa dice, híjole, pues aunque sean mis chilitos, voy a sembrar en casa y todo, pero es como muy poca el porcentaje contra los transgénicos. ¿Tú crees que se pueda igualar, que se vuelva a crear una conciencia para volver a empezar a producir alimento orgánico a gran masa, y entonces que los transgénicos no tengan porque ahorita, como dices, el 80% a lo mejor de lo que está en nuestra mesa es transgénico, porque a lo mejor no hay la producción de orgánicos, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, es como el gran paradigma que existe con el tema de la agricultura urbana, de los huertos urbanos, de la agricultura orgánica en sí, pero este es un cuento que viene desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, que por la situación, los contextos de los países, los invita a que las propias familias tengan su huerto en casa, o sea, una necesidad súper extrema, y que luego ya con la década de 50, los 60, salió como todo esto de la cocina fácil, todo ya como en tarritos, de sobre, pero ahora yo creo que es como volver un poquito a nuestras raíces, a poder generar como esta alimentación consciente. Y eso es como una invitación que le hago a todo el mundo, que pueda como alimentarse de manera consciente, saber lo que comemos y para qué lo comemos. De hecho, nuestras abuelas tienen una sabiduría tremenda en cuanto a la alimentación, y ya que con nuestras mamás se va perdiendo, y que sería súper interesante que sea un movimiento mucho más global, el rescatar todo ese conocimiento del campo, de la alimentación, para qué te sirve una hierbita, para qué te sirve esta comida, con qué te alivias con esto. Entonces es como volver un poquito a nuestras raíces, y pues sí, también es como el gran tema, ¿no? Que los productos orgánicos suelen ser más caros, y es porque también es como es la moda, ¿no? O sea, se lo vendes como a la familia nice, o como es como toda una cultura bien aquí elitista la cosa, ¿no? Sí. Y yo creo que también es como el esfuerzo de cada uno de poder salir como de ese paradigma, y poder como generar estos productos orgánicos a un costo justo, a un precio justo. O sea, también es como
este tema va un poquito más allá con la economía solidaria, o sea, nos alimentamos entre todos, el generar el trueque, llegar como, volver un poquito a las raíces que están perdidas, y podemos como, te aseguro que podemos como alimentarnos por un precio mucho más barato. ¿Cuánto tendrá que pasar para regresar al trueque, no? Porque el sistema económico actual, pues es de intercambio monetario y empresas. ¿Cuánto tendría que pasar para regresar a eso? O ejemplos a lo mejor, ¿no? En otros países o comunidades donde pues se regresó al trueque o que nunca se ha ido al trueque, ¿no? De productos inclusive pues, orgánicos. Sí, ¿no? Aquí en Guadalajara hay varios grupos que tratan de como hacer este tipo de intercambio, ya sea con productos o como servicio, que se llama el Banco del Tiempo. Y son propuestas bien interesantes y que si vamos un poquito más allá son de gente joven que quiere como generar este tipo de iniciativa, y el Banco del Tiempo funciona un poquito así como para la gente que no lo conoce. A ver. Es como yo, por ejemplo, soy profesora de matemática y tú eres, no sé, costurera o no, ¿para qué no estar lejos? Como un programa, el programa de radio, ¿no? Y poder hacer así publicidad o poder dar a conocer estos temas, y pues yo le ayudo a tu hijo con reforzamiento de matemática, ¿no? Y si yo le doy una hora de mi tiempo de ese servicio, pues tú me das una hora o media hora, de acuerdo como cada quien pone el precio a su servicio, a lo que sabemos hacer. Y también es súper interesante porque y acá en Guadalajara tú te inscribes por la página web o por el Facebook en este Banco del Tiempo y pues ofreces tu servicio y tampoco tiene que ser inmediato, puede ser, no sé, al mes siguiente, o sea, se van acumulando esas horas de trueque y que luego las puedes cobrar o las puedes, y no necesariamente con la otra persona, sino que dentro de toda esta red que se hace solidaria de servicio. Sin nada de intercambio monetario. Se cambia tiempo. Tiempo por tiempo. Está muy interesante. Jimena, ¿hay alguna manera de, ya que no tenemos etiquetas, de distinguir o que digas, es que mira, este lote se ve normalito, este lote es transgénico? Así a simple vista, o tienes que ser un experto para decir, híjole, sí los reconozco? Sí, la mayoría de los productos que son no manufacturados, o sea, no así como la verdura o la fruta, es difícil ver el tema de distinguir el transgénico, no, a menos que se haga una prueba, un test, para saber si realmente es transgénico o no. En el caso de, obviamente a simple vista se ve que un super tomate transgénico es como 3 veces un jitomate. Más grande. Es más grande, más brilloso. De hecho, toda la cera que le ponen a los pepinos, a las cosas en el supermercado para que se vean brillantes, también es tóxico. Y también el tema de cuando ya son procesados, sí tiene que ser por medio de una etiqueta, porque es muy difícil no hay que manera una de sopa o una... Digo, y estás pensando en el pan, en la mostaza, en la salsa de tomate, de todo lo que viene para bebé. La comida para bebés, claro. La comida para bebé, la leche, los cereales, la soda. Y de todo eso, el 80% que llega a nuestra mesa es transgénico. Exacto. Ok. Wow. Tenemos llamadas, se comunicó el doctor Miguel Ángel Cortés Martínez, felicita a Bego y a la invitada. Él habla de la Casa Museo del Reciclaje de Capilla de Milpillas y quiere invitar a las personas a su taller de reciclaje y taller de cuidado del agua. Y saludos de regreso. Y Socorro Tiscareño dice, los empresarios deberían de etiquetar los productos transgénicos y decir las consecuencias que pueden causar a quienes los consumimos. Pues sí. Debería haber una ley como tal, ¿no? Pero nos dices que nada más en China, Japón, Asia y algunas partes de Europa. Son muy poquitos. En algún momento se llegó a sembrar, por ejemplo, arroz, ¿no? Que es así como que la base de la alimentación china o japonesa. ¿Se llegó a sembrar arroz transgénico? Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo evolucionaron las políticas públicas de China o de Japón para llegar a este punto? Ahí el tema era de que haz de cuenta que para cultivar transgénico hay una fase piloto, piloto, luego experimental y luego comercial. Para llegar a las fases comerciales es porque ya el país le interesa sembrar transgénico y tiene todos los mecanismos de bioseguridad para que el campo del lado que no quiere cultivar transgénico no se vea contaminado, porque esa es la otra, o sea, si la semilla por aire, por polución, por etcétera, por un animalito que transporta la semilla, se contamina el campo, ese campo tiene que pagar la patente a Monsanto, a Pioneer,
Singenta. Pero si él no lo sembró, exacto. Y de hecho hay muchos casos emblemáticos, sobre todo en Canadá, de un agricultor que se había envuelto en una demanda millonaria por el tema de que su campo se contaminó y luego lo obligaron a pagar la patente. ¿A poco? En una primera instancia él perdió la demanda y tuvo que pagar, fue como una segunda ronda en el juicio, y luego ya la ganó. Y ha sido un precedente muy importante, y de hecho él se dedica a dar testimonio a diferentes agricultores y en diferentes países para poder llevar este mensaje de estas irregularidades e injusticias que se generan por esta patente de la semilla. Claro, qué fuerte, ¿no? Sí, porque además de que tú estás sembrando conforme a la ley, por así decirlo, y por un accidente te contaminan literalmente tu producción, y aparte tienes que pagar. Claro. No, es terrible. Y aquí el tema es que también la ciudadanía genere este tipo de discusiones, que genere este tipo de información, que la circule, y de esta manera poder generar presión al gobierno para que tome las medidas necesarias para este etiquetado, para esta... De hecho, ahora hay campañas muy fuertes, hay muchos movimientos de campesinos que están en contra de la semilla de transgénico, y pues quieren sembrar el año pasado se metió la solicitud para que Semarnat y Zagarpa pudieran autorizar las siembras comerciales de maíz en Sonora, en Tamaulipas, en Chihuahua, y esas solicitudes están estancadas. Hasta por lo que sabemos están estancadas, y no hay una respuesta del gobierno actual para darle curso o derogarlas o negarlas. Ok, está estancado. Ahí es donde la población puede buscar información para sumarse, para firmar de que no está de acuerdo, hacer presión. Sí, hacer presión, porque estos temas generalmente la gente no lo sabe porque no los pasan en televisión ni en radio. Bueno, aquí tengo un espacio increíble de aprovechar para comunicar esto, pero la mayoría de los medios de comunicación este es un tema que no lo hace circular. Claro. Entonces la gente no se entera, tampoco sabe que mi vecino también está en contra, ¿no? Y que el de más allá, y en la escuela, y etcétera, y en el trabajo. Entonces, si no nos enteramos, pues ni modo de generar esta presión ciudadana. Pues hay que enterarse, ¿no, Ale? Jimena, muchísimas gracias por tu aportación, por toda la información que nos diste y por hacer un poquito de conciencia en el auditorio. Pues sí, hay que ser proactivos y buscar información, ¿no? Cómo podemos sumarnos, firmar y rechazar transgénicos, empezar a sembrar o buscar esos mercaditos, como Mercadito Agroecológico, por ejemplo, Ecotianguis, etc. Porque aunque se diga que no, sí hacen daño. Sí, hacen daño. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Que estos espacios son súper buenos para que la gente se informe, se entere, y pues muchas gracias. Gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Gracias, Ale. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a todo el equipo, que la pasen muy bien. Haz eco. Vive eco.